Entonces, hoy vamos a trabajar con el tema del administrador de base de datos, que siguiendo como está la guía, pues es el elemento más importante de una base de datos. Primero hablemos del sistema gestor de la base de datos, también conocido como DBMS por sus siglas en inglés, que es de Database Database Management System, que es el DBMS, que en algunos textos en español seguramente lo encuentra como Sistema Gestor de Base de Datos. Muy al margen de las siglas con que se encuentren, pues casi que es normal hablar del DBMS. Entonces es el elemento más importante que permite, tal como su nombre lo indica, pues la gestión de los datos. Para ello, el DBMS cumple un ciclo para atender las peticiones. Primero, un usuario emite una petición de acceso. Recuerde que dentro de las definiciones o las características de las bases de datos, pues existe una que se llama seguridad. Entonces, el cliente lanza una petición a la base de datos, pero lo primero que tiene que tener es acceso para poder entrar en la base de datos. Una vez que esta petición es interceptada por el DBMS, pues el DBMS se encarga de analizar. Una vez que analiza qué tipo de instrucción es, recuerde que hace algunos días nosotros habíamos dicho que básicamente el SQL, el DBMS relacional atiende utilizando SQL y podemos tener instrucciones dentro del grupo de ML o dentro del grupo de ML, que en este caso es para manipulación de datos. En el otro caso, para definición. A ver, sobre el horario. Sí, miren, esta semana pues lo vamos a tener así, de 3 a 4, y el profesor Jaime va a dar de 4 a 5, y la otra semana pues ya cada quien va a tener su horario, pues conmigo verán la hora de programación, y con Jaime verán la hora de base de datos en el horario que está asignado desde la dirección. Entonces, hoy inició porque me había llamado el profesor Jaime, me había dicho que van a iniciar a las 3. Así que por eso, de la otra semana, pues ríjase por su horario de clases. No sé si eso satisface la pregunta. Sí, solo esta semana. La otra semana, ríjase por el horario de clases que usted tiene y en cada una de las materias. La hora de programación avanzada la tomaré yo, me parece que está el jueves también. Y la hora de base de datos la tomará Jaime, que me parece que también está el jueves. Así que por hoy pues estamos terminando esta parte del capítulo inicial. Sí, no sé si está claro esta parte del horario, por favor. Gracias. Entonces, les decía que el motor de base de datos relacional utiliza SQL como lenguaje de base y el SQL a su vez se divide en algunos sublenguajes. Dos de ellos son el que permite la definición y el otro el que permite la manipulación. Entonces, el trabajo del DBMS es analizar qué tipo de petición le está enviando. Puede ser una para crear objetos u otra que está trabajando con la información. Luego el DBMS inspecciona estos datos. También les había dicho, por ejemplo, que una de las marcadas diferencias entre los diferentes motores de base de datos es que
el DBMS intenta atender las peticiones en función de prioridades. Por ejemplo, si hay una petición que durará unos 5 minutos y tiene otra que durará 30 segundos, pues el DBMS intentará priorizar la que termine en 30 segundos. Es decir, no siempre serializa las transacciones. Y claro, esta es una característica propia del motor de base de datos que está utilizando. Por eso es que cuando usted realiza un estudio para escoger cuál es el mejor motor de base de datos, características como estas, cómo gestiona la concurrencia de procesos, pues es una de las que hay que tomar en cuenta para saber de que no voy a tener que esperar mucho tiempo en la cola. Y finalmente, una vez que tiene inspeccionado, el DBMS ejecuta la operación y devuelve el resultado hacia el cliente desde donde se realizó la petición. En resumen, el DBMS pues parte con un pedido y termina con la devolución de los datos, y como en la parte intermedia pues intercepta la petición y la analiza, luego la inspecciona y finalmente la devuelve. Si queremos nosotros ver el ciclo de atención del sistema gestor de base de datos. Aquí podemos ver un poco más amplio lo que les había comentado, que básicamente realiza las peticiones. Si usted se fija, pues existen las peticiones. Estas peticiones pueden ser planeadas o pueden ser peticiones no planeadas. Esto atiende el procesador de definición de datos o el procesador de manipulación de datos, desde el DML, a través de un lenguaje de consultas estructurado. Estas peticiones son analizadas y son ejecutadas y avanzan hacia la máquina que accede a la base de datos, y finalmente el resultado es devuelto. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando nosotros trabajamos mucho con peticiones no planificadas? A ver, les comento. En la sesión anterior también les había dicho de que normalmente las reglas del negocio las va obteniendo quien cumple el papel de diseñador de la base de datos, o también que es el DBA, el administrador de la base de datos. Les poníamos un ejemplo ayer, que intentemos ver qué datos nosotros captamos, por ejemplo, para poder realizar con el tema de la donación de uniformes. Y algunas respuestas posibles era que pidamos la talla, que pidamos la edad, que pidamos el peso. Y claro, entonces entramos en un tema en que se puede pedir mucho, pero a lo mejor no sea de interés. Encontrar ese balance entre lo que se quiere y lo que se necesita, pues es parte de la estrategia del diseñador. Ahora bien, cuando las reglas del negocio están identificadas, es decir, los requerimientos del usuario ya están identificados, todo lo que hará el sistema ya estuvo planificado. A eso es lo que se llama una petición DML planeada. Es decir, quieren el listado de uniformes de todas las personas, pues diseño un reporte ya con esos datos. Y quieren el listado de personas que tengan como nombre Luis, pues diseño ese reporte. Es decir, todo ya está planeado y el sistema tiene todo eso. Sin embargo, en un ambiente real de trabajo, pues lo que en su momento se pidió, pues es posible que ahora ya no sea útil. En su momento lo fue, ahora no. Entonces pueden surgir muchas peticiones no planeadas, es decir, ad hoc, en caliente, que usted se ve obligado a generar desde la base de datos, y básicamente tengo que construir la instrucción SQL para generar el reporte. Eso puede ser un poco más complejo que siempre tomar las instrucciones planeadas. Pero en resumen, muy al margen de que sea una petición planeada o no planeada, el motor de base de datos interpreta la instrucción que le está enviando y decide trabajar si con procesadores de definición o con procesadores de manipulación.
accede a las bases de datos para cumplir con el requerimiento y finalmente devuelve el resultado. No debemos descuidar de que hay restricciones para hacer cumplir la seguridad y la integridad. Dependiendo de la operación que usted quiera realizar, el DBMS le va a ayudar a controlar. Por ejemplo, si aquí vamos a... ayer le decíamos, por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo... por aquí los nombres de las personas y por acá tengo las matrículas de las personas. Sí. Entonces, si por ejemplo aquí tengo a Luis, a Pedro, a Marcia, etcétera. Y en matrículas tengo Luis, que está en cuarto, Pedro, que está en cuarto también, y de pronto está Marcia, que está en quinto. Entonces mi base de datos pues se entiende que existe una relación entre las personas y las matrículas. Una persona puede tener muchas matrículas, ya que hoy está en cuarto Luis, pero mañana puede estar en quinto. Entonces, el DBMS, si usted le envía a hacer una instrucción de borrado, por ejemplo, de delete, ¿qué es lo que debería percatarse? De que si por alguna razón usted quiere desaparecer a Luis de aquí, lo quiere sacar, el DBMS debe verse en la obligación de averiguar si es que existe algún registro asociado. Por ejemplo, aquí tiene a Luis, entonces no debería permitir borrar. Claro, eso lo hace el DBMS porque existe una relación establecida entre personas y matrículas. Este elemento que lo voy a marcar, esta relación es la que permitiría que no se borre Luis porque tiene una matrícula asociada. La no existencia de esa relación pues permitiría que se borre Luis y por lo tanto esas matrículas quedarían aisladas, o lo que se llama con integridad referencial. Pues más adelante un poco veremos sobre estos detalles. Entonces el DBMS pues se encarga de realizar este trabajo. Entonces, si vemos un poco más desagregando el modelo, pues en esta lámina algo se aprecia brevemente, pues las bases de datos, recuerden que no deja de ser archivos en el disco, en la unidad de almacenamiento, que tradicionalmente puede ser el famoso HDD, el disco duro, pero hoy en día un disco sólido, pues al final eso no cambia. El concepto sigue siendo de archivos depositados en una unidad de almacenamiento. Claro que las bases de datos como tal, pues están compuestas por dos partes, la zona de metadatos y la zona de datos como tal. Entonces, es sabido también que para acceder a los datos, quien actúa es el sistema operativo. Entonces, el sistema gestor de base de datos, pues lo que hace en primera instancia, pues es intentar buscar en dónde estarían los datos a partir de una petición. Entonces, usted se fija, pues el usuario hace una petición al sistema gestor de base de datos. Luego el sistema gestor de base de datos en su diccionario de datos, también conocido como metadatos, busca en qué dirección del disco duro están los datos que está buscando, regresa esa respuesta al DBMS, entonces el DBMS procede a comunicarse con el sistema operativo y el sistema operativo accede a los datos.
Una vez que los datos están accedidos, pues regresan al buffer del sistema y finalmente estos son enviados al usuario. Entonces, como usted puede imaginarse en este gráfico, pues no es un tema tan sencillo de envío la instrucción y miro qué pasa. En este ciclo pueden pasar muchas cosas. En algún momento puede tornarse muy lento el procesamiento y tendríamos que analizar dónde puede estar fallando. Les planteo a ustedes, por ejemplo, ¿en qué elementos buscaría de acuerdo a la gráfica? Procesos de usuario, dice Gustavo. A ver, recuerde que el usuario pide datos. Por ejemplo, quiero la nómina de los estudiantes matriculados en cuarto semestre. Pues es lo que necesito. Entonces la petición ahí no debería tener problema. Pues el problema pudiese tener primero en tratar de encontrar en dónde tengo guardados los datos, es decir, en la fase 2, en buscar los metadatos. Sin embargo, eso haga cuenta que es un diccionario. Me dan una entrada y busco en dónde está. Ese no debería ser un problema. Cuando el sistema operativo empieza a buscar mis datos es cuando puedo tener un problema. Más adelante nosotros algo comentaremos de que a la base de datos usted bien pudiese enviar los datos bastante ordenados, es decir, que si usted ingresa de forma serial, ingresa sus apellidos con S, luego con A, luego con Z, luego con B, que cuando yo envíe a guardar la base de datos siempre se vaya ordenado. Eso me va a ayudar muchísimo en las búsquedas. O por el contrario, que todo lo envíen tal como fue llegando. Entonces las búsquedas pudiesen demorarse más. Entonces los problemas de lentitud en los sistemas de base de datos pudiesen ser consecuencia de un problema con el sistema operativo. Por ejemplo, les comento, hoy en día, por ejemplo, estamos teniendo un problema con un servidor en una empresa en que la base de datos está creciendo mucho. El tamaño del archivo es demasiado grande, la información que se tiene. En empresas similares que tienen muchos más datos, pues el tamaño de la base de datos no crece tanto. Entonces sospechamos que es un problema del sistema operativo, que está teniendo problemas en la forma como está guardando los datos. Pues el peor escenario es tener que cambiar los discos duros. Entonces, si usted se fija, partimos del hecho de que puede ser un problema ocasionado por el software de base, por el sistema operativo, pero cuya consecuencia está directamente afectado a los archivos físicos de la base de datos, los que nos va a causar mucho problema a la hora de buscar. Entonces el sistema empieza a ser demasiado lento y hay que buscarle una solución. Entonces los problemas pues deberíamos buscarlo en las dos partes, en los archivos de datos como tal y también en el sistema operativo. Y eso implica, por ejemplo, las características que tiene cada uno de los equipos, tanto en memoria como en unidades de almacenamiento. Entonces, tener un sistema de base de datos me da varias ventajas. Dentro de ellos, el hecho de tener a toda mi empresa en una sola unidad de almacenamiento, es decir, me da compactación. Si usted se fija, el hecho de tener los datos de todo su récord académico en una sola base de datos, pues eso es fantástico. La mayoría de empresas, por eso es que confían en las soluciones de base de datos, porque tienen mucho en tan poco espacio. Claro, esto implica que el hecho de tener todo en un solo espacio, pues hay que también proveer los recursos necesarios
para garantizar la continuidad, la continuidad y disponibilidad de los datos. Otra de las ventajas es la velocidad que tengo para acceder a los datos en tiempos realmente muy bajos. De hecho, una de las preguntas que siempre se plantea es, ¿qué se espera, por ejemplo, que en la operación del sistema, que los tiempos de respuesta sean altos o que los tiempos de respuesta sean bajos para considerar que el sistema está trabajando bien? Les consulto a ustedes. ¿Qué se esperaría? ¿Que el tiempo de respuesta sea alto o que el tiempo de respuesta sea bajo para considerar que el sistema está trabajando muy bien? Sí, Gustavo dice que el tiempo de respuesta debe ser bajo. Sí, debería ser casi que imperceptible y debería responder al instante. Mientras más tiempo demore, pues los usuarios se ponen inquietos, entonces pues, eso puede estar consumiendo muchos recursos en el servidor también y pudiésemos estar teniendo problemas a la hora de generar información. Entonces la velocidad es otra de las ventajas de tener un sistema de base de datos. También el hecho de tener que trabajar menos para hacer cosas más complicadas. Usted se fija, pues, realizar un reporte, un reporte resumido de todas las ventas que se hayan realizado en los últimos 5 años, pues al no tener una base de datos tendría que revisar todos mis archivos de lo que se ha vendido y poder armar. Pues acá con una instrucción SQL pudiese salir todo el reporte y si a eso sumamos la infinidad de herramientas que tenemos para poder crear y generar desde la misma base de datos, pues eso nos da muchas ventajas. También el tema de la actualidad, es decir, tener la base de datos siempre actualizada, pues sí que ayuda a tener muchos puntos a favor de la organización. Si usted se fija, en los bancos especialmente hay situaciones que son muy complejas, que usted hace un depósito para cubrir una deuda, deposita en Salinas y inmediatamente tiene que retirar en Quito. Se entiende que se actualiza inmediatamente los datos y entonces no tengo que esperar que la información me llegue de Quito a Salinas o de Salinas a Quito para poder tener los reportes actualizados. Entonces son algunas de las ventajas de tener un sistema de base de datos. Y claro, entonces si tengo un sistema de base de datos, el mismo hecho de considerar la posibilidad de tener almacenado todo en un repositorio, pues me permite ver un poco más allá. Puedo tener muchos más beneficios si es que yo concibo el hecho de la digitalización de los datos, del almacenamiento de los datos o simplemente del enfoque de base de datos. En términos generales, pues pudiese yo pensar siempre en que yo quiero compartir los datos y las bases de datos son un camino muy factible y evito la duplicidad. Un ejemplo muy práctico, les decíamos el otro día, que si usted ahorita se matriculó en la universidad, entonces cuando usted realizó al curso de nivelación, pues registró una ficha. Lo ideal es que esa ficha, pues solamente de pronto haya tenido que actualizar los datos ya para matricularse en primer semestre y que luego lo correcto es que cuando usted termina la carrera y va a realizar una maestría, pues esa misma ficha es la que le sirve y que si más adelante usted se convierte en un trabajador o profesor de la universidad, esa misma ficha es la que le sirve. Tener esa idea de que yo necesito compartir los datos optimizando espacio de almacenamiento es clave para lograr beneficios muy tangibles cuando se usa un sistema de base de datos. Es posible también reducir la redundancia, entendiéndose como la redundancia como el hecho de tener datos repetidos. ¿Y por qué decimos que solamente es posible reducir y no eliminar?
porque muchas veces por conveniencias de las reglas del negocio puede ser hasta cierto punto conveniente tener datos duplicados. ¿Sí? Entonces, claro, si yo tengo datos duplicados, en principio el modelo estaría mal, pero existen necesidades que permiten llevarlo de esa forma. Así que en la práctica sí que sería bueno eliminar la redundancia, pero muchas veces el negocio no lo permite, así que lo ideal es que se reduzca a lo máximo posible la redundancia. También es posible hasta cierto grado evitar la inconsistencia de los datos, pues los motores de base de datos ayudan a controlar mucho esta situación. Entonces, por ejemplo, si es que yo en algún momento estoy diciendo quiero poner un casillero para poner la edad de una persona, qué sé yo, en este casillero yo voy a poner la edad, pues se entiende que si aquí yo estoy intentando poner la edad 543, pues el DBMS debería informarme, debería decirme que está intentando meter un dato que no corresponde a ese campo. Claro, entonces el hecho de que la aplicación debe controlar, pues está complementado con el hecho de que la base de datos también ayuda a controlar. ¿Cómo se hace eso? Pues poniendo un dominio asociado al tipo de dato que quiere almacenar en la base de datos. Recuerde que si yo digo que la edad es un número y no limito, pues el 543 es un número totalmente válido para la edad. Sin embargo, debería yo apoyarme en algunas reglas que la base de datos tiene para poder ayudar a controlar. Es posible también brindar un manejo de transacciones, pues muchas de las situaciones de procesamiento que yo necesito hacer deben ser controladas. Entonces, minimizar el error, minimizar la pérdida de datos, la inconsistencia de datos por una caída de una transacción, pues es lo que debe evitarse y los DBMS tienen incorporado instrucciones para aquello. Entonces, en términos prácticos, si usted le dan que haga una tarea, que el paso 1 tiene que abrir el navegador, que el paso 2 tiene que entrar a cierto sitio, que el paso 3 tiene que reservar algo para el carrito de compras, que el paso 4 debe proceder a pagar. Le estoy dando 4 instrucciones y si las 4 instrucciones son parte de una transacción, la transacción asume que si una de esas tareas falla, todo falla. Entonces permite dejar la base de datos siempre en un estado consistente y no que se cumplió 2 pasos de los 4. Eso no sirve. Tienen que cumplirse los 4 o ninguno. Entonces la transacción permite realizar eso. Y los motores de base de datos tienen instrucciones y técnicas para aquello. También es posible mantener la integridad. ¿Sí? Entonces, mientras yo trate de evitar que exista redundancia de datos, evitar que tenga datos inconsistentes de datos, pues de alguna forma estoy sumando siempre para mantener la integridad de los datos, datos completos, datos que tengan su significado cuando se procesa, de tal forma que quienes hacen uso de la información siempre sientan que tengan la seguridad de que los reportes que generan las soluciones informáticas están siempre bien realizados y muestra lo que es. Muchas veces de pronto han escuchado que hay usuarios que están inconformes con lo que el sistema muestra, e incluso hay situaciones en que piden la auditoría del sistema. Algo muy común, por ejemplo, en época de electoral, siempre piden la auditoría del sistema del tribunal electoral, ¿no? ¿Por qué creen que piden eso?
para verificar los datos. Sí, entre otras cosas, para garantizar de que los datos sean correctos, de que los datos sean consistentes, de que toda la información esté íntegra. Se entiende que, por ejemplo, si en un recinto tengo 100 votantes empadronados, pues el número máximo de votos, si fuera por listas, debería ser 100. Si hay más de 100, pues algo está mal. Entonces, la idea es que desde el ingreso de datos como tal, siempre se mantengan los datos de forma consistente e íntegra para evitar, por ejemplo, tener que entrar en tareas de verificación, que tampoco es una actividad que está mal. Es muy normal, especialmente cuando se habla de procesos de garantizar la seguridad de los datos. Entonces, otro beneficio es el hecho de que pudiese hacer que se cumpla con esta seguridad. Las bases de datos, pues, entre otras cosas, mínimo tienen un usuario y con su clave y contraseña. Por lo tanto, nadie podrá entrar si es que no dispone de estas credenciales. Y claro, toda la administración de la seguridad va a depender mucho de la persona encargada o del DBA para que permitan acceder a cumplir con diferentes actividades. Y entonces es posible hacer cumplir la seguridad desde la base de datos. Incluso cuando veamos el motor de base de datos, usted puede poner restricciones para ciertos usuarios para que accedan, por ejemplo, a ciertas tablas. Entonces, la administración como tal de la base de datos existe en función del motor y además se complementa con todas las acciones de seguridad que la solución informática tiene. Por ejemplo, el hecho de crear usuarios, de crear contraseñas, de asignar perfiles, de crear roles, de darles acceso, es decir, todo lo que desde el punto de vista del desarrollo de la solución informática incluye para salvaguardar los datos, a eso hay que sumarle lo que el motor de base de datos le permite. También es posible equilibrar los requerimientos en conflicto. Esto tiene mucho que ver con el hecho de que la gente siempre pedirá cosas que incluso pudiesen no estar alineadas a lo que técnicamente se puede hacer. Pero tengamos presente un detalle de que el usuario, pues en principio puede ser un inexperto en el tema de tecnología y lo que él quiere es una solución informática que venda, una solución informática que le dé reportes o una solución informática que le garantice la producción de la industria. Pues que eso es fácil o difícil, no es una tarea del gerente de la organización, porque de eso se encargan los informáticos. Y que los requerimientos que el usuario le da pueden ser muy fuera del contexto, indudablemente, pero el papel del administrador de base de datos es precisamente eso, equilibrar estos requerimientos, hacer notar lo que es factible y no es factible en función de los requerimientos que están expresando. Entonces, si nosotros nos enfocamos dentro del concepto como tal de base de datos, cierto es que vamos a encontrar muchísimas reglas del negocio que nos piden para la automatización, pero no es menos cierto de que llegar a cubrir todos los requerimientos con una versión inicial del sistema puede ser un verdadero reto, sin que eso signifique que no lo pueda hacer. Y de hecho, por eso es que el área de desarrollo siempre tiene trabajo, porque tiene que estar dando mantenimiento a los sistemas y ese mantenimiento no siempre está asociado a que algo ha fallado, sino a que existen nuevos requerimientos, a que hay nuevas funcionalidades que se quiere aplicar e incluso que los datos que ya se tienen, pues se quiere dar un tratamiento en favor de la organización. Entonces, tratar de equilibrar entre lo que el usuario quiere y la forma como yo interpreto es uno de los beneficios para poder organizar las bases de datos y por ende que la organización tenga claro cuáles son los procesos que se aplican. De hecho, pudiese decirles que las organizaciones empiezan a ser más ordenadas en su tramitología
cuando se soportan en herramientas informáticas. Y en ese sentido, entonces, cuando se tiene un sistema, pues o la empresa se adapta al sistema o el sistema se adapta a la empresa, pero ya los procedimientos están establecidos. Quitar este conflicto que existe entre lo que el usuario pide y lo que el técnico dice, pues es fundamental para poder seguir adelante con este tipo de soluciones. Y también es posible hacer cumplir los estándares, pues tal como nosotros comentamos hace un momento, el hecho de conocer de que existe una arquitectura de la base de datos nos permite de alguna forma tener claro de que la forma como yo interpreto los datos tengo que adaptarla a una manera entendible dentro del ámbito del manejo de los datos para luego que eso sea interpretado por un motor de base de datos. Y entre otras cosas, documentar o aplicar estándares en cada una de las fases de desarrollo de la solución informática puede marcar la diferencia entre una buena o mala aplicación. Insisto el hecho de que cuando las aplicaciones son nuevas o están vacías, difícilmente se notan las complicaciones, difícilmente se nota la inconsistencia de la información a la hora de generarse. Sin embargo, cuando pasa el tiempo, cuando más necesito yo el funcionamiento de la herramienta, es posible que notemos eso. Y minimizar los errores está muy asociado también al hecho de trabajar de forma correcta, adecuada y apoyado en estándares. Y entonces el DBMS, dentro de las funciones que tiene, son todas las que están asociadas al enfoque de base de datos y a lo que más adelante notaremos puede hacer el DBA. Entre otras cosas, pues el DBMS debe permitir la definición de los datos. Esto ya habíamos anotado hace un momento a través del data. A través del lenguaje de definición de datos. También la manipulación de datos, esto a través del data. Data Manipulation Language. ¿Sí? La seguridad de los datos, pues es otra de las funciones que tiene el DBMS para garantizar de que no tengamos procesos intrusos. La recuperación de los datos y la concurrencia, habíamos también anotado en una gráfica anterior, posibilidades para poder siempre tener datos disponibles. El diccionario de datos, pues es una utilidad muy importante. Hace un momento veíamos en una gráfica que en forma de metadatos yo tengo identificado en dónde están los datos para que el acceso sea más rápido. Otra de las funciones del DBMS es el rendimiento. Entonces, lograr que los tiempos de respuesta sean mínimos, pues implica que, entre otras cosas, las bases de datos deben permitirme poder evaluar el rendimiento de cada una de las operaciones que se solicitan a la base de datos. Y finalmente, ¿qué es lo que hace el DBA? Pues define el esquema conceptual, es decir, participa en diseñar la base de datos, participe en definir el esquema interno de cómo se van a almacenar los datos, establece un enlace con los usuarios disminuyendo los requerimientos en conflicto, como les habíamos dicho, es el que está siempre interactuando con los usuarios para poder diseñar una solución que se ajuste a sus necesidades. El DBA también se encarga de definir las políticas de vaciado y recarga, pues al ser esta persona responsable de que los datos estén salvaguardados y disponibles para cuando se exija, pues debe tener bien establecidas las políticas. Cuando usted revise asignaturas como gestión de TI, mirará que existen algunos modelos para gestión de datos como COVID, como ITIL, que garantizan que todos estos procesos sean controlados. Y además el DBA es el encargado de supervisar el rendimiento y responder a los requerimientos cambiantes.
Cuando el sistema se torna lento, pues la primera persona que entra a dar respuestas es el DBA y hay que intentar que los problemas se resuelvan y no solamente ir cubriendo la debilidad del momento y sobre todo con las peticiones no planeadas. Les decía hace un momento que una cosa es atender lo que ya se levantó, el requerimiento y ya está hecho, y otra cosa es ir atendiendo todo lo que va saliendo en el día a día, y entonces estos requerimientos cambiantes pueden ser muy importantes a la hora de garantizar el rendimiento de la base. Bien, nos vamos a quedar hasta ahí. No sé si tengan alguna pregunta. ¿Alguna pregunta, por favor? Bueno, entonces a partir de la próxima semana, pues usted empezará a ver las actividades que le aparecen en el aula virtual. Trate de irlas cumpliendo. Es importante, esta parte es bastante teórica y conceptual, pero básica a la hora de poder entender toda la parte práctica que se hace cuando se utiliza un motor de base de datos. Recording stopped. Bueno, entonces nos vemos en la siguiente clase.